Sí, abrimos a ver el Visual Studio y creamos un nuevo proyecto. En este caso, creo que sí, como les había comentado, con la nomenclatura y sección 03. Vamos a cada archivo, igual, ¿no? Como saben, proyecto. Y vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Está grabando? Sí, sí está grabando en la parte de abajo. Sí, sesión 03. Como ya tengo uno con el mismo nombre, voy a poner 01. En su caso pueden ponerle 03 nada más. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, creamos aquí el proyecto y le damos a aceptar. Bueno, luego nos va a pedir la plantilla, ¿no? Lo que ya hemos visto, qué tipo de carpeta se quiere crear para ese tipo de proyecto, y le vamos a poner solamente MVC, que ya viene marcado por defecto. Vamos a darle a aceptar. Y aquí al revisar un poco los puntos que vamos a ver ahora, voy a tratar de ver también uno de los puntos que normalmente no se ven en los cursos de programación, que es por ejemplo el tema de las implementaciones y cómo se ve el versionamiento de las aplicaciones web. El proyecto que vamos a hacer lo vamos a subir al Team Foundation. Bueno, creo que ustedes no tienen una cuenta, pero yo tengo una cuenta de mi empresa, una de que tengo, y voy a indicarles cómo es un paso a paso de cómo subir su código, cómo ustedes pueden visualizar a través del Team Foundation cuáles son los cambios que van realizando, cómo pueden agregar nuevos programadores, un nuevo grupo de trabajo, ¿no? Cómo crear un nuevo proyecto, ¿ya? Es como una especie adicional, pero igual para que lo tengan presente, sepan cómo configurar. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es crear un mantenimiento, un CRUD, de la forma más rápida que vimos la clase pasada, ¿no? Que era a través de que creamos primero el modelo, luego que creamos el DB context y luego generábamos un controller a través de ya un entity framework, ¿no? A través de un acceso a entity framework. Entonces lo primero que vamos a crear va a ser el modelo, ¿sí? Entonces en la carpeta models, vamos aquí, la carpeta model, y le vamos a añadir agregar clase. ¿Sí? Dentro de la carpeta model, agregar clase. Así es. ¿Sí? Vamos hasta ahí, ¿ya? Y vamos a crear una clase que diga out, ¿no? O carga. En inglés, carga. Carga. Sí, carga. Y le damos a agregar. ¿Sí? Acá está, carga. Y vamos a agregarles algunos atributos, ¿no? También vamos a utilizar un poco lo que son los data annotation, ¿se acuerdan que vimos también? Entonces aquí vamos a agregarle primero un atributo que se llame ID, ¿no? Su identificador. Vamos a ponerlo también en español. Otro que se llame placa. ¿Sí? Otro atributo que se llame modelo. O bueno, marca primero, marca. Y luego modelo. Marca, modelo. Y finalmente el último que sea color. Igual atributos de ID, placa, marca, modelo y color. Vamos hasta ahí. Bien, ahora vamos a crear el context, ¿no? Para que pueda acceder a la base de datos. ¿Recuerdan cómo se creaba el context? ¿O cómo hacía para crear el context?
¿no? Un explorador, ¿no? Ya, entonces primero lo que debo hacer es crear la carpeta que va a contener este context, ¿no? Entonces nos vamos aquí a la solución, no, disculpen, a la solución no, al proyecto, sí, sesión 03-01, le damos clic derecho, crear, agregar, nueva carpeta, ¿sí? Le vamos a poner context, context, context. Clic derecho aquí en el proyecto de la capa presentación y le damos agregar carpeta. ¿Ah? No, la misma no. Solamente porque se rompe. Y a la carpeta le vamos a poner context. Dentro de esta carpeta vamos a agregar una nueva clase que va a ser el que va a tener el context. Lo vamos a poner, bueno, en mi caso le voy a poner site context. ¿Sí? Site context. Así, site context. ¿Sí? Site context. Y lo primero que debe tener o debe estar asociado a esta clase es al objeto o a la clase de tipo context. Entonces, aquí lo asociamos a db context. ¿Sí? Bueno, a ver. Pasamos a la clase db context. Y como vemos que no está referenciado, ¿no? Con eso le damos control punto, ¿no? Pero fíjense, si yo le doy control punto, me sale, ¿no? Como no encuentra esta clase o esta propiedad, me dice, ¿quieres generar el tipo dbContext? ¿Quieres que se cambie a context? Porque acá hay otros using. Pero si se dan cuenta, no se llaman dbContext, se llaman context. O también se llaman webContext, ¿no? Entonces, ¿qué problema creen que pudo haber causado esto? ¿O qué es lo que está faltando? La referencia, ¿cierto? O sea, recuerden que el dbContext es parte del Entity Framework. Entonces, si nos vamos a sacar referencias, ¿no? Como ven, no tenemos, ¿no? Entonces le damos acá clic derecho a referencias, administrar paquetes Nugget y buscamos el Entity Framework. ¿Sí? Vamos acá, nos vamos a la pestaña, les va a aparecer la pestaña instalado, pero nos vamos a la pestaña examinar y en la caja de texto buscar escribimos Entity Framework, ¿no? En algunos casos de repente ya lo tienen. Entity Framework, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, ¿no? La primera opción que dice Entity Framework nada más, no la que dice SQL Compact, sino la que dice Entity Framework. En la parte derecha nos sale la versión, bueno, acá indica la versión más estable que se tiene, la 6.2, y le damos instalar. ¿Sí? Acá, bueno, acá nos indica la licencia, ¿no? Quién es el autor. ¿Sí? E instalamos la clase, ¿no? ¿Sí? Y aquí está. Luego, ahora sí le damos control punto. Y ahora sí nos dice, ¿no? ¿Quieres usar este número de objeto al data entity? Sí. Entonces le damos a dbcon. Así es. System Data Entity. ¿Sí? Es la referencia a la cual debe estar asociado. ¿Sí? Y luego vamos a crear, ¿qué se crea luego? Estamos creando de un model car, ¿cierto? ¿Qué debemos crear para poder hacer el CRUD de esta nueva clase de tipo car? ¿Verdad? Es el dbset. ¿Sí? El dbset. Y este sería de tipo
car, ¿no? Que es el entity o el modelo que estamos usando, ¿no? De tipo car. Igual, como estamos en otra carpeta, no está referenciando este modelo. Entonces le damos control punto, ¿sí? Y ahí nos dice, ¿no? ¿Quieres utilizar la clase, ¿no? La carpeta model, sí. Entonces le damos clic y donde dice my property ponemos card. Sí, card. Un poco para salir para refrescar lo que vimos la sesión pasada. Buscar. Listo. Ahora pasamos a crear el controlador. Aquí, dentro igual del proyecto, nos vamos a la carpeta controllers. Le damos clic derecho, agregar nueva carpeta. Híjole, nueva carpeta no. Nuevo, vamos a borrar, ¿no? Clic derecho, agregar controlador, la primera opción, controlador, y seleccionamos la tercera opción, ¿no? Que es crear un controlador con sus vistas a través de un modelo Entity Framework. Si no les aparece la opción de aceptar acá abajo, se van en la parte superior y minimizan un poco, achican un poco la pantalla y le dan a agregar. ¿Sí? Le damos a agregar. Y como saben, nos pide dos clases, ¿no? Primero, ¿cuál es el modelo a cual tú quieres agregar las vistas, el controlador? Que en este caso sería car. ¿Y cuál es el data context? ¿No? ¿Cuál es el data context el cual se va a conectar a la base de datos? ¿Sí? Entonces le damos site context. ¿Sí? Bueno, aquí lo dejamos así tal cual. Aquí creo que esto no lo uso mucho, pero acá dice, ¿no? Usar la layout page o qué layout page quieres usar. En el caso de que no se coloque nada, se va a tomar el que está por defecto dentro del app start. ¿Sí? Vamos a darle a agregar acá. Bueno, ese error, ¿recuerdan por qué era? Porque todavía la aplicación no referencia al model, ¿no? ¿Por qué? Porque no le hemos hecho un build. Acá simplemente le damos cancelar. En la solución, antes de volver a compilar su solución, siempre es bueno darle un limpiar solución, ¿sí? O un clean, ¿no? Limpiamos la solución primero. Ahora sí, otra vez le damos compilar solución. ¿Sí? Ya está. Y ahora sí creamos el controlador. Agregar controlador. Igual la tercera opción, que es controlador usando un Entity Framework. Achicamos un poco para que se vea el botón agregar. Igual ponemos en el modelo la clase auto y en el data context la clase site context, ¿no? Aquí también donde dice controller name, no sé por qué, pero siempre bueno, en este caso el Visual Studio le pone una S adicional al controller. Normalmente por buenas prácticas el controller debe estar en singular, pero no sé por qué siempre lo toma como plural. Entonces le ponemos car controller nada más. ¿Sí? ¿Sí? Y como ven ya me crea, ¿no? Me crea el controlador, me crea las vistas del auto, ¿no? Las vistas del CRUD. Y dentro del controlador me indica, ¿no? Cuál es su index, el detail, la vista del create, el post del create, ¿no? El editar, el eliminar, la confirmación del eliminado.
Spouse no es un, bueno, es un objeto que se usa para el mismo entity, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahora sí compilamos y nos debe salir el pero hasta ahí, ¿qué nos está faltando? Si ya hemos compilado, ya hemos creado el DBC, el modelo, ya generaron las vistas, el controller, ¿qué podría faltar? Bien, vamos a entrar a la pestaña de autos, ¿sí? Acá, bueno, vamos a hacerlo más práctico. Vamos, acá paramos la aplicación y si quiero que por defecto me muestre la página de estudiantes, ¿qué debo hacer? Dentro, ¿no? Si quiero que la página por defecto, quiero que sea la de autos. Dentro del road config, o sea, una web con road config, y acá le indico, ¿no? Acá como ven, o sea, la parte de la sintaxis es bien intuitiva, ¿no? Te dice, del mapa que tú tienes de enrutamiento de tus páginas, ¿cuál quieres? La que sea por defecto, ¿no? Default. En este caso está home index, le vamos a cambiar por car index, así es. ¿Sí? Entonces ponemos car index y vamos a ver qué es lo que... y adicionalmente en la carpeta views, dentro de share, este es el view start. Aquí está lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando ustedes crean una nueva vista, un nuevo controlador, le dice cuál quieren que sea su master page o su layout, ¿no? Y si ustedes lo dejan en blanco, en la parte de abajo les dice, ¿no? Por defecto se tomará el que está dentro del HTML view start. Y como ven aquí, acá indica que el layout es el que está en la carpeta share _ layout, ¿no? Por eso es que toma siempre por defecto el objeto layout. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, una vez que tenemos acá el config, dentro de share, dentro del layout, ¿no? Vamos a agregar un nuevo action link para que direccione también a partir de aquí a cards, ¿no? A las vistas de cards. Entonces, copiamos el link que tenemos aquí, simplemente lo colocamos debajo, ¿sí? Y este nos va a direccionar primero, bueno, claro, primero el texto que queremos que se vea, vamos a poner en español autos, y a qué página, ¿no? Primero es el nombre de la acción y luego el nombre del controlador. En este caso el nombre de nuestro controlador es car y el nombre de la acción o de la vista es index. ¿Sí? Index. Vamos a hacer entonces, ahora sí, ¿no? Ya. Entonces acá vamos a primero a crear, ¿sí? Estamos ya dentro de tener de autos. Vamos a crear uno nuevo. A ver, por ejemplo, una placa, a ver, acá Z589 de una marca Toyota, modelo Corolla y color azul metálico. ¿Sí? Le damos crear y como ven ya se creó, pero ¿qué es lo que no hemos configurado inicialmente? ¿O qué es lo que no agregamos en el DBC? ¿Recuerdan? Lo que no agregamos fue dentro del web config la cadena de conexión. Si lo creamos hasta acá,
y digamos, la persona encargada de TI les pregunta, ya, ¿y en qué base de datos lo has creado? ¿Cómo se llama la base de datos que lo has creado? ¿Cierto? Entonces vamos a ver primero cuál es la cadena de conexión por default o de forma automática que se creó. ¿Sí? Entonces vamos aquí al web config y vemos que no tenemos ningún connection string. ¿Ven? Solamente tenemos aquí un config section que dice entity framework, ¿no? Que solamente indica al entity framework dónde se está cargando, más no tenemos la cadena de conexión. Si nos vamos, por ejemplo, a la base de datos, abrimos el SQL Server, está en escritorio, ¿no? Vamos a ver el SQL. ¿Va? ¿Ah? No se va a crear. Debemos ver en qué base de datos ha generado, ¿no? Que debería ser la misma base de datos de tu context, ¿no? O el nombre de tu context. Pero vamos a abrir la base de datos primero. Cerrando esto acá. Pero a ver, ¿quién se acuerda qué se debe agregar acá entonces? La cadena de conexión. Exacto, ¿cierto? Entonces, debajo de config section, fíjense, estamos ahorita en la parte superior del web config, ¿sí? Recuerden que hay dos web config, no se vayan a confundir. Uno es el que está dentro de la carpeta views, ¿sí? Dentro de la carpeta views, y otro que está dentro de la capa presentación del proyecto, ¿sí? Entonces, el que nosotros tenemos que abrir es el que está dentro de la capa presentación del proyecto. En este caso es este web config. Y aquí vemos que está un config section. Lo que vamos a hacer es copiarlo debajo, ¿sí? Vamos a poner connection string, ¿sí? Y lo vamos a poner acá. Connection string. Y bueno, una de las cosas también, bueno, acá vamos a primero parar la aplicación para poder editar el connection string. Sí, el connection string. Y como el connection string en realidad no se tipea mucho porque solamente se configura una vez durante un tiempo de desarrollo y de repente por ahí se va editando, no es necesario en realidad que se memorice lo que va dentro del connection string, ¿no? Se puede buscar, entonces simplemente por ejemplo acá nos vamos y buscamos, ¿no? Connection, más o menos para que tenga una connection string, ¿no? Normalmente las búsquedas que hagan traten de hacerlas siempre en inglés. Si las hacen en español van a encontrar muy pocos resultados de los errores que busquen o de los códigos que quieran buscar, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Dice connection string C# web config, ¿no? Bueno, acá te da una referencia y una página que se usa mucho para lo que es .NET en especial es la misma página de Microsoft, ¿no? Esa es una de las páginas que se usa. Y para la programación en general, si quieren encontrar errores de JavaScript, de C#, de SQL Server, se utiliza mucho esta página que es Stack Overflow. ¿Sí? Que si alguno de ustedes ya trabaja programando, la debe también usar bastante, ¿no? Y acá, por ejemplo, te dice, ¿no? Normalmente dice la pregunta primero, ¿no? Quiero setear la conexión de mi proyecto de ASP.NET a SQL Server, ¿no? ¿Cómo la hago? Entonces, aquí normalmente siempre en la parte superior de respuestas, la que está con el check es la respuesta más, digamos, más votada, ¿no? La que más acertada, ¿no? Entonces, como ven aquí, tenemos un ejemplo de connection string y lo que vamos a hacer, o lo que ustedes podrían hacer es copiarla, ¿no? Copiamos este connection string del que teníamos acá, eso acá lo sacamos, o simplemente copian el add name nada más. Y eso sí es importante, el nombre del connection string debe ser igual al nombre del context que ustedes hayan colocado acá.
¿sí? Porque eso lo que hace es mapear el nombre de su dbContext con el appconf o con el webconf. Entonces, nos vamos al site context, copiamos site context, regresamos al webconfig y dentro de name vamos a ponerle site context. ¿Sí? Dentro de name de connection string vamos a ponerle site context. ¿Ese es el nombre? Sí, ese es el nombre de la cadena de conexión que vamos a agregar. ¿Sí? Luego, dentro del atributo connection string, dentro de data source, bueno, lo dejamos con localhost o punto, o si es que se va a conectar a un servidor de base de datos que va a estar dentro de su red local, le ponen la IP, ¿no? 168.2.1, por ejemplo. En este caso es local, está dentro de la misma máquina, entonces se puede poner punto. Como les había comentado, en algunos casos ustedes, si es que instalan el SQL Express, normalmente el nombre de la instancia es ./SQL Express, así, ¿ya? Si es que ustedes manejan el SQL Express. En este caso, como es la versión Enterprise, simplemente le pongo punto, nada. Luego indicamos cuál va a ser el nombre de la base de datos, ¿no? Aquí recién vamos a indicar cómo se va a llamar la base de datos. En este caso voy a ponerle dbSite, nada más. dbSite. En el tipo de conexión, seguridad integrada para que se conecte con el usuario de Windows, ¿no? No va a necesitar un usuario y contraseña propio de la aplicación, pero sí, digamos, en un ambiente real sí deben configurar esto, ¿no? Un usuario que tenga acceso solamente a esta base de datos e incluso solamente a algunos procedimientos almacenados, algunas funciones o algunas tablas, ¿sí? Bueno, el provider name que ya lo habíamos visto, que es el SQL Client, ¿sí? Entonces ya tenemos el site context configurado y ahora sí compilamos nuevamente. Ahora sí, a ver, vamos a crear uno nuevo. Z53, marca Toyota, Corolla, rojo. Creamos y ahora sí vamos a ver en la base de datos si se ha creado. ¿Sí? Bueno, si abrieron su SQL Management. Otra cosa, si quieren ver la versión de su SQL, normalmente en todas las aplicaciones, también en Office o en el Visual Studio, está en Help, About, y acá les indica, ¿no? En este caso es el SQL Server versión 17.7. Entonces nos vamos acá y aquí ven que ya se creó, ¿no? Hemos compilado y dice dbSite y está la tabla de autos, ¿no? En plural, con las columnas que habíamos creado, ¿no? Como en las clases pasadas también hemos visto, y que por defecto, en el caso de ser string, les coloco un nvarchar máximo, ¿no? ¿Alguien sabe qué se refiere con, o cuál es la diferencia entre nvarchar y varchar? Bueno, la diferencia es que el nvarchar permite caracteres especiales, ¿sí? Y el varchar en muchos casos no, o se compila, pero al momento de registrar un registro o insertar un registro, se cae, ¿sí? Entonces normalmente siempre se coloca nvarchar, ¿ya? Entonces igual, ¿no? Si creamos uno nuevo, el anterior que estaba, vamos a poner otra marca aquí, canto blanco, ¿no? Y ya tenemos esta creación de archivo. ¿Sí? Entonces hasta acá está todo lo que ya hemos visto hasta la clase anterior, ¿sí? Un poco para ver, para recordar cuál era el dbContext, ¿no? El dbset. Ahora, uno de los puntos que íbamos a ver en la clase es el uso de las vistas tipadas y los partial views, ¿no?
Como les había comentado, las vistas tipadas es algo que ya habíamos visto que está dentro de, por ejemplo, dentro de car, ¿no? La capa index, vemos que esta es una vista tipada. ¿Por qué? Porque introduce código C# dentro del HTML, ¿no? Aquí a través del arroba crea etiquetas que se indican dentro del HTML, por ejemplo también el model, ¿no? Que ven aquí. El model en el caso de, por ejemplo, para el index, que es el listado de autos que tiene la base de datos, ¿no? Ahora lo que sí vamos a ver que no habíamos visto anteriormente son los partial views, que, bueno, en realidad los partial views se usan, por ejemplo, en la aplicación que tenemos ahorita para lo que es el layout, ¿no? Para el menú, que en este caso es un menú superior, que es en la parte superior, y para el pie de página, ¿no? Estos dos son partial views, por ejemplo, porque se repiten en todas las páginas que yo voy accediendo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un partial view para el listado del index, ¿no? Que este mismo index se muestre, pero ya no como una página en sí desde aquí, sino a través de un partial view, ¿sí? Entonces, ahora vamos a parar la aplicación acá. Y en la carpeta Shell vamos a agregar una nueva vista. Fíjense que ya no la estamos agregando desde el controlador, sino directamente desde la carpeta Shell. Vamos acá, Shell, agregar vista, ¿sí? Shell, agregar vista, ¿sí? Y en el nombre vamos a ponerle cars partial view, ¿sí? Guión bajo car partial view. Sí, realmente es una buena práctica colocarle para los share o para los partial views guión bajo, ¿sí? Guión bajo car partial view. Y aquí vamos a colocar un empty nada más, empty, porque normalmente está empty without model, pero vamos a ponerle empty. Y en el modelo vamos a agregar, sí, el modelo car, ¿sí? Y bueno, y como ven, lo que sí debemos agregar es el create as partial view, ¿no? Create as partial view. Fíjense que cuando le damos clic al create as partial view, la etiqueta use layout se deshabilita, el checkbox se deshabilita. Y esto es porque los partial views no están asociados a otras páginas web que pueden dar referencias. ¿Por qué? Porque ya el partial view de por sí se incrusta dentro de una página. Entonces puede ser que no puede jalar otros objetos o no puede estar asociado a un layout page. Entonces le damos clic, Create as Partial View. Volcar. A ver, solamente tiene estos de acá. ID, placa, marca, modelo y color. Sí, ID, placa, modelo. Entonces aquí ya creamos nuestro car partial view, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso del index, lo que podemos hacer es que ese partial view se repita cada vez que yo liste los autos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente acá copiamos todo el for each o el tr en sí, ¿no? Que se tiene aquí. Dentro del for each copiamos todas esas etiquetas acá, todas esas etiquetas, todo el tr, ¿no? Que es una fila que se va a repetir la cantidad de veces que se encuentre un ítem en el modelo, y lo vamos a cortar y lo vamos a poner dentro del partial view que hemos creado, ¿sí? Dentro del partial view que hemos creado, nada más, ¿sí? Dentro del partial view que hemos creado. Y como ven acá, aquí, ¿por qué me sale este error de acá? Este ítem, ¿por qué creen? Le dice, el ítem no existe en el contexto actual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo usaba
como una variable dentro del for each que estaba usando dentro del index. Entonces lo que hay que hacer acá simplemente es referenciarlo al modelo, ¿no? Que acá se puede colocar un nombre, por ejemplo, m igual m.placa, ¿no? Igual para los demás, ¿no? M, en lugar de ítem, el m.placa porque hace referencia al modelo que estoy cargando, ¿no? Igual acá, m.placa, modelo, y aquí también, ¿no? Aquí si ponemos model, en la parte de abajo inferior si ponemos model.id, e igual para los otros, ¿no? Porque está referenciándose al model que tenemos en el listado. ¿Sí? A ver, nuevamente. Dentro de del TR, que es el que se va a repetir según la cantidad de carros que tengamos, aquí quitamos lo que decía model item y ponemos m, ¿no? Igual a m.placa, que es el modelo, ¿no? Este es un alias que se le coloca al modelo. Igual para marca, para modelo y para color. Y dentro de los action link, donde yo voy a direccionar esta referencia, le vamos a poner model.id. ¿Sí? Model.id. ¿Sí? Y ahora en el index, lo que vamos a hacer es indicar que se va a referenciar al partial view. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente agregamos un arroba indicando que vamos a agregar una etiqueta de C#. Ponemos html punto partial view. Voy a dar el control punto. Y aquí indicamos el nombre. A ver, partial. Y primero indicamos el nombre del partial view, que en este caso es car partial view. Y luego le enviamos el modelo que queremos que se liste aquí. ¿Sí? Le enviamos el modelo que queremos que se liste, que en este caso sería el ítem, ¿cierto? Que es el que se está cargando, sería el ítem. ¿Sí? Y ahora, a ver, compilamos nuevamente HTML partial, nada más. Aparte de partial, primero se coloca el nombre de partial view, escribimos ahí, coma, el nombre del modelo que le vamos a enviar. ¿Sí? Así, partial, el nombre del modelo del partial view y el modelo que le estamos enviando. Y como ven, en realidad para la página web es transparente porque se sigue viendo igual, pero bueno, porque atrás en el backend se dan cuenta que estamos incrustando una página que podemos reutilizar más adelante, ¿no? O para otras páginas web. ¿Sí? Listo. Entonces, igual, a través de un partial view, vamos a crear otro dbset que sea para estudiantes. ¿Sí? Vamos acá a agregar una nueva persona, un nuevo estudiante, ¿no? Que tenga igual ID, name, last name, edad, y promedio. Este es de tipo decimal. Tipo decimal 18,2 y la edad tipo int. Y la demás es string.
in string y string. A ver, para practicar, hagan eso aquí dentro del mismo proyecto, o si, bueno, si quieren crean otro, crean igual, ¿no? Acuérdense que ya tenemos el context, entonces sería agregar un nuevo dbset, ¿no? Crear el modelo y utilizamos la automatización del control para crearlo. Solo que igual, al igual que el index, vamos a crear un partial view para que cargue el listado de los estudiantes en este caso a través de ese partial view que ustedes creen. ¿Sí? A ver, comenzamos con esa. CSS es aquí. Normalmente se llama site CSS. Aquí está, dentro de la carpeta content. ¿Sí? Dentro de la carpeta content, por ejemplo, tenemos tres etiquetas que son por defecto, ¿no? Tenemos cuál es el estilo que va a tener el body content, ¿no? Y algunas etiquetas, por ejemplo el DL horizontal, que es para las filas, y los tipos de input que tenemos, ¿no? El input, select, textarea, ¿no? Que acá indica que tiene que tener un max width de 280. Pero si ustedes ven acá en la página, compilamos y vemos dentro ya de la página, ¿no? Vemos que si vamos minimizando, se dan cuenta que el menú pasa a ser un icono. ¿Se dan cuenta? Mira, ¿ven? Pasa a ser un icono y lo está tomando como si la página web se estuviera viendo desde una tablet o desde un celular. ¿Se dan cuenta? Y a medida que yo voy agrandando la página, ¿no? Ya se va tomando como menú. ¿Esto por qué sucede? Fíjense. Vamos a abrir acá la consola del Chrome. Y vean acá, si yo le doy clic en el menú, ¿no? Vamos a ver acá en el body, nav here, container, aquí, ¿no? El nav bar, ¿sí? Aquí el nav bar, fíjense que carga de un CSS que está dentro también de la carpeta content, que es content less navbar en la parte derecha, ¿no? Y aquí este navbar tiene diferentes tipos de atributos, ¿no? Tiene atributos cuando está deshabilitado, cuando está activo, ¿no? Según el tipo de identificador que tenga. Si nosotros aquí, por ejemplo, vamos minimizando la pantalla, ¿sí? Aquí. Solo que en Elements. Hay un atributo que quería mostrarles, que es el acá. Vamos a ver este icono acá. No aparece, me parece que es por el tema del Chrome, ¿ya? Pero aquí, si ustedes ven, cuando yo minimizo la pantalla, me sale ya no el menú y se agrega incluso un nuevo botón, ¿no? Que es el botón Navbar Toggle, que tiene estos tres iconos, ¿no? Icon bar, icon bar, icon bar. O sea, se agregan estas tres líneas. Y este menú de aquí, de inicio, por ejemplo, también tiene otro estilo, ¿no? Que es el estilo vertical, ya no horizontal como se tiene cuando es una pantalla más grande. Y si buscamos, por ejemplo, este botón para ver cómo es que se genera, ¿sí? Nos vamos acá,
¿no? Y buscamos este botón, por ejemplo, ¿no? El navbar toggle, y nos vamos acá al proyecto. ¿Sí? Y acá, ¿no? Por ejemplo, aquí buscamos en todo. Y aquí vemos que ese CSS está cargando del Bootstrap, ¿no? Que es otro de los puntos que vamos a ver el día de hoy. Y el Bootstrap lo que se encarga es de eso, de hacer responsiva la página web o el sistema web. Responsiva en el sentido de que se va a acoplar a los diferentes tipos de pantalla que tengamos, ¿no? Por si vemos acá, el navtoolbar, ¿no? Indica una serie de atributos, ¿no? Que por ejemplo la posición, bueno, esto ya propio del CSS, pero más o menos te indica la posición es relativa porque va a ir de acuerdo al tamaño de la pantalla, ¿no? Hacia dónde va, bueno, hacia dónde va a flotar, ¿no? Se va a ir a la izquierda o derecha o centro. En este caso, como ven en la página web, flota hacia la derecha, ¿no? Se va hacia la derecha, ¿no? Aquí por ejemplo. Incluso vemos ese icon bar de dónde lo está trayendo. Esos iconos bar, ¿no? Indica que tiene un width de 22, una altura de 2 y un borde radio que es el borde redondeado de un px, ¿no? Con este icono bar. Por ejemplo, nosotros le cambiamos acá, ¿no? Digamos que le pongamos 40, ¿no? Y acá actualizamos. ¿Se dan cuenta? Ha cambiado la forma del icono bar, ¿no? Ya no se mantiene con esos 22 que tenía, sino que ahora está con 40. Pero no sé por qué no me sale acá. Bueno, igual, ¿no? Si por ejemplo acá le pongo un tamaño más grande de 80, por ejemplo, igual, ¿no? Va variando el tamaño del botón también, ¿no? Esto es lo que les quería comentar. Este media de aquí. En realidad, el Bootstrap funciona sobre esta etiqueta media, min width. ¿Qué significa? Mientras el tamaño de la resolución de la pantalla tenga por lo menos 768 píxeles, no se va a mostrar el botón. ¿La cuenta? Es el display, no cartoon. Es decir, que mientras que no se tenga una pantalla inferior a esa cantidad de píxeles, va a seguir mostrando el menú superior que se tiene acá, ¿no? Como texto, como tal, ¿no? Así de esta forma. Entonces, si el mismo Bootstrap va reconociendo que se tiene una pantalla mayor, ya lo va acoplando. ¿Sí? Ese es el CSS. Y bueno, normalmente en el .NET, para las hojas de estilo, como les decía, se tiene un site CSS que se puede ir editando, ¿no? Por ejemplo, hay una página que se usa bastante, que es esta acá. No sé si la han escuchado, Brave, que es donde normalmente yo utilizo las plantillas para crear los proyectos, ¿sí? ¿No? Bootstrap. Está acá, ¿no? Es donde ven acá hay hojas de estilo, donde ustedes, bueno, normalmente la mayoría son de pago, ¿no? Pero bueno, en realidad sale a cuenta en lugar de estar diseñando de cero una página web, ¿no? Desde aquí ya ustedes ya pueden acoplarla o ver ya a detalle si quieren agregar un logo, una tipografía. Pero sirve bastante como base, ¿no? Para no estar codificando todo. Por ejemplo, acá hay una aplicación donde ya tiene los estilos, ¿no? Como ven acá ya tiene acoplado para Angular, para HTML5, ¿no? Según las codificaciones que se tengan, ¿no? Y aquí ya te dan, digamos, todos los CSS que uno necesitaría para la creación de la aplicación, ¿sí? Listo. Ahora, si nosotros queremos agregar un nuevo JavaScript para nosotros poder codificarlo, si ustedes ven aquí, nos vamos a la página ¿no? de creación. Como ven, aquí no hace referencia a ningún JS, ¿sí? Solamente está el model, el HTML, ¿no? El formulario que se hace para la creación con los divs, pero no hace referencia a ningún JS. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en el index, ¿no?
Bueno, en el índice le pusimos el parse look y tampoco hace referencia. Solamente hace referencia a este atributo de aquí, que dice scripts render jQuery val, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la página web, vamos a compilar eso, y vemos en realidad este render, qué es lo que muestra como HTML al final. Vamos a mostrar acá. Aquí, ¿no? Abrimos la consola, nos vamos a elementos, y si se dan cuenta, debajo del body, ¿no? De todo lo que tenemos, del container, incluso del create, ¿no? Este es el container, body content. Si nos vamos acá tenemos el body content del form, el for horizontal, que debe estar por aquí, acá está, ¿no? El for horizontal, y aquí termina el form, ¿sí? Aquí termina el form. Y debajo está el footer que este es parte del layout, y debajo del layout tenemos 4 scripts, pero si se dan cuenta aquí, dentro del create solamente llama a uno nada más, ¿cierto? Al jQuery val. Y nos vamos, y esto de acá se referencia aquí, miren, fíjense, acá dentro del app start hay una clase que se llama bundle config, ¿sí? Una clase que se llama bundle config. Si la abrimos, vemos que, por ejemplo, acá dice que para yo poder obtener todos los jQuery val, o cada vez que yo quiero obtener todos los jQuery val, me va a jalar todos los JS que estén dentro de la carpeta script y que tenga la denominación jQuery.validate, y este asterisco quiere decir todos los archivos que continúen con otro nombre. Entonces, si nos vamos a la carpeta scripts, ¿sí? Y revisamos todos los archivos que tengan esta nomenclatura, vamos a ver que son jQuery validate bsdoc, jQuery validate, jQuery min, jQuery validate unobstructed, y el otro el mismo pero con min. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando nosotros vemos en la página web nos jala todos estos JS, ¿sí? Pero adicionalmente, ¿por qué nos jala, por ejemplo, el bootstrap.js? Porque si vemos aquí dentro del layout, dentro del share layout, ¿no? También tiene un script render que nos dice jala o obtiene todos los bundle jQuery y todos los bundle bootstrap. Bueno, igual, si nos vamos al bundle config, acá vemos que tienen todos los bundle jQuery y todos los bundle bootstrap hacen referencia al bootstrap.js, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser editar o crear o ver el detalle de este estudiante a través de un modal, ¿ya? Donde vamos a utilizar todo lo que hemos visto de jQuery y de bootstrap. Entonces, para ello, primero vamos a agregar un JS personalizado, ¿no? A través de estas mismas etiquetas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero dentro de la carpeta scripts que tenemos en la parte superior de views, dentro de la carpeta scripts vamos a crear un nuevo JS, no, clase. Le vamos a agregar nuevo elemento dentro de la carpeta scripts. Dentro de la carpeta scripts, clic derecho a la carpeta, agregar nuevo elemento, y bueno, si no le sale aquí el JavaScript, buscan en la parte superior JavaScript, archivo JavaScript, ¿sí? Y le vamos a poner site.js. Sí, site.js. JavaScript site.js.
y agregamos, y como ven se crea un JS en blanco, no tiene ninguna codificación, está en blanco. Pero para que, si nosotros queremos que este JS se vea reflejado en todas nuestras páginas, tenemos dos opciones. Una es crearla solamente en la vista que quiero que jale ese JavaScript, ¿no? Como es el caso del jQuery val que tenemos dentro de Create. U otra es crearla dentro de la vista Share, dentro de la parte de aquí de renders, ¿no? Eso de aquí lo que va a hacer es renderizar todos los JS que coloquemos en todas las páginas que usen este layout. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a agregar ese JS que hemos puesto por aquí debajo de Bootstrap, ¿no? Y ponemos algo muy similar a lo que está arriba, ¿no? Bundles.add new script bundle, ¿sí? Bundles.add new script bundle, y vamos a hacer referencia, acá no sé cómo sale, pero si no copiamos esto acá a bundles, y como es solamente un archivo JavaScript, podemos referenciarlo. ¿No? Acá primero es el cómo se va a llamar o cómo queremos que se llame la referencia, ¿no? Entonces acá vamos a poner bundles site, nada más, site JS, ¿sí? Bundle site JS, y luego te dice qué JS van a incluir este paquete de JavaScript que tú quieres referenciar en tu vista. Entonces ponemos punto include, ¿sí? Punto include, y aquí agregamos todos los JS que queramos que se referencien a este bundle site JS, ¿sí? Por ejemplo, igual, ¿no? De la carpeta scripts, en este caso solamente tenemos uno, vamos a poner scripts site.js, ¿sí? Script site. ¿Sí? Llega hasta acá. Este aquí es el que hemos agregado, script site JS, ¿no? Fíjense que también dentro de este bundle.config también podemos agregar los CSS de los content, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un content CSS, y este content CSS lo que agrega es tanto el Bootstrap como el site CSS, ¿no? En caso ustedes quieran agregar uno nuevo, por ejemplo, si tener que agregar otro bundle config, lo agregan desde aquí nada más. Agregarían uno nuevo, ¿no? Una línea nueva separada por combo, ¿no? Ahora si compilamos nuevamente, sí, vacío, solamente quiero que vean la referencia que ahora se agrega dentro de la vista, pero está vacío ahorita, es un JS vacío. ¿Sí? Entonces si vemos aquí, vamos en Elements, new, faltó, ya lo hemos creado en el bundle, ¿cierto? Ahora falta agregarlo en el layout, ¿no? En el layout falta colocar, por ejemplo, aquí debajo de Bootstrap, colocamos scripts punto render, ¿no? Y ponemos el mismo nombre que colocamos dentro del bundle config, que en este caso fue
sites JS. ¿Sí? Los ponemos así. Esta colita de bundles. Site JS. ¿Sí? Bundle site JS. Dentro de la layout. En el caso que queremos que se replique en todas las vistas. ¿Sí? Bundle JS. ¿Sí? Y ahora sí, si recargamos la página, ¿ven? Debajo del jQuery Bootstrap se está agregando el site JS. Y si se dan cuenta, debajo de ese site JS se está agregando los validates. ¿Por qué? Porque dentro del create, fíjense, dentro del create estamos indicándole que se agregue todos los bundles jQuery val. Si nos vamos al bundle config, vemos que el jQuery val tiene todos los jQuery.validate, ¿no? Pero estos de aquí se agregan debajo de los JS que yo tengo en mi layout. Entonces, fíjense que es importante esto de acá. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá en el layout, primero carga el jQuery, luego carga el Bootstrap y luego carga el site JS. Y luego después carga todos los JS que tenga la vista en sí, solamente para esta vista. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros colocamos primero el jQuery validate JS, o sea, lo colocamos primero antes del jQuery 3.1, no lo va a tomar como referencia, porque los JS que se van ejecutando, de forma secuencial. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un método acá en site, ¿no?, que hace referencia a este JS, y lo pongo de forma que esté primero que el anterior, va a dar un error. O sea, va a decir que no se encuentra el procedimiento, ¿no? Entonces, es importante el orden en el cual se haga referencia a los JS. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta acá ya agregamos el site, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es a nuestra página de index, donde tenemos nuestro partial view. ¿Sí? Aquí donde tenemos nuestro partial view, que lo tenemos por acá, el car partial view. ¿Sí? Este de aquí. Vamos a agregarle un modal. ¿Sí? Entonces, como ven los partial views que tenemos acá, hay una página web que pueden entrar por acá. Vamos a buscar. Ponen Bootstrap. ¿Sí? Ponen Bootstrap en el buscador y van a ver acá que tienen la primera opción, ¿no?, que dice getbootstrap.com. ¿No? Bueno, y acá les indica, ¿no?, para qué sirve el Bootstrap, que sirve para construir aplicaciones en web, ¿no?, de forma responsiva, ¿no?, todo lo que les había indicado, ¿no? Hay librerías también que te apoyan en eso ahí. Y dentro de la URL vamos a ponerle /JavaScript. ¿Sí? /JavaScript. Y acá vemos la documentación que se tiene sobre Bootstrap con lo que refiere a JavaScript, ¿no? Acá más o menos te dice cómo utilizarlo, cómo cargar las librerías, ¿no? Como he visto el tema del asterisco.js, que carga todos los objetos que tengan como referencia .js. Y aquí dentro vamos a darle clic en la parte derecha, ¿sí?, en la parte lateral derecha donde dice modal. ¿Sí? Parte derecha dice modal. Y aquí te comienza a explicar un poco cómo es que debes referenciar tu modal para que puedas cargarlo en tu página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una codificación que sí es propia de JavaScript, ¿no?, donde dice, al momento que tú referencies a tu HTML de tipo modal, va a mostrar, ¿no?, el div con el nombre myModal, ¿no?, el div en el que tú has mostrado. Entonces vamos a copiar este código que está acá, lo copiamos y lo vamos a agregar al JS que habíamos creado.
al site.js. ¿Sí? Y lo vamos a pegar. Lo que hemos hecho es, dentro de JavaScript, ¿no? Donde estábamos, en la parte en la sección derecha, hemos ido a modal, ¿sí? Y este código que está acá simplemente lo hemos copiado y lo hemos puesto dentro del JS. Luego, bueno, te hago un ejemplo, ¿no? De cómo se vería el modal y cómo, por ejemplo, aquí, ¿no? Le damos launch y me sale aquí un modal, ¿no? En JavaScript. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear el HTML del modal, ¿no? Que por ejemplo acá tenemos uno que tiene justo el ID del JS que hemos agregado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es copiar este div que tenemos acá, ¿sí? Lo copiamos. Nos vamos al index y donde termina la etiqueta table, ¿sí? Damos enter y vamos a agregar el código que hemos copiado, ¿sí? Dentro de index, donde termina la etiqueta table, pegamos el código del modal que copiamos. ¿Sí? Una vez que ya la tenemos un poco para entender cómo es que funciona este modal de aquí, ¿no? Vamos a lanzarlo. Primero tenemos el modal title, ¿sí? Que es el título del modal que nosotros queremos que tenga, en este caso, este formulario flotante, ¿no? Que es dentro de la etiqueta del código, tiene tres secciones, ¿no? Primero el modal content, que es el global, pero dentro de este modal content tienes el modal header, el modal body y el modal footer, ¿no? El modal header es el que nosotros vemos aquí, ¿no? En este caso tiene como texto modal type. El modal body es todo lo que contiene. Después no se ve bien acá, pero en su laptop las pueden ver mejor. Acá hay un separador, ¿no? Y debajo de ese separador viene todo lo que es el modal body, ¿sí? O sea, todo lo que está acá es lo que viene después de este separador del modal type. Y al final tenemos otro separador adicional donde tenemos ya el footer, que es el que tenemos acá, ¿no? El modal footer, que normalmente es donde se colocan los botones, ¿no? Los botones de acción, de cerrar, grabar, actualizar, ¿sí? Eso tenemos aquí. Ahora es cómo hacemos referencia para que, por ejemplo, de algún botón del car parcel view que creamos, porque ya no lo tenemos dentro de la página, de alguno de estos botones se haga referencia al modal. Entonces, si ustedes ven en la documentación, aquí también te indica, ¿no? Para que tú puedas disparar el modal, o sea, para que se pueda visualizar así de esta forma, se debe crear, bueno, sea un botón o sea un href, ¿no? Un link, pero lo importante es que tenga estos atributos de acá. El data toggle, que te indica que va a abrir un modal, el data toggle, y el data target, que te indica que vas a abrir un modal, y el data target te indica qué modal es el que vas a abrir, ¿no? Data toggle y data target, ¿sí? Pero si nosotros vemos acá, este action link en realidad no sabemos qué es lo que está obteniendo o qué es lo que está renderizando, ¿no? Como HTML en sí. Entonces, para hacerlo más fácil, nos vamos aquí a la web, ¿no? Le damos back to list. Y si queremos ver cuál es este HTML que está renderizando, le damos aquí inspeccionar, ¿sí? Y vemos que está renderizando solamente o simplemente este href, ¿no? Este href que tenemos acá.
Entonces lo que vamos a hacer es edit HTML, lo copiamos y lo vamos a colocar en lugar de este action link que está acá. Este action link que tenemos aquí lo vamos a comentar, control K, C, y vamos a agregar ese href que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuál parte? Aquí. Allá. O sea, aquí lo que tengo que hacer son dos cosas. Primero creé dentro del index el modal que me va a abrir como está en el ejemplo de aquí, ¿no? Va a abrir un modal parecido a este dentro del index. ¿Estamos? Entonces, para hacer ello necesito dos cosas. Primero, el botón o el link que va a disparar el modal, o sea, que va a hacer que se abra, ¿no? Y el div del modal. El div del modal ya lo hemos creado dentro de la vista index, ¿sí? Hasta ahí está bien. Lo hemos creado debajo de table, le hemos creado el div del modal. Pero ahora necesitamos tener un botón o un link que abre este modal. Entonces, como nosotros dentro del index, aquí teníamos nuestro TR, ¿no? Nuestra referencia de todos los objetos que se iban a listar, y lo pusimos dentro del car partial view. Lo que estamos haciendo es que al momento de darle clic en editar, en vez de irse al action link, lo que va a hacer es abrir el modal. Entonces, lo que vemos aquí, vimos que para abrir el modal tenemos dos etiquetas que son las que hacen la apertura. El data toggle, que te indica que va a abrir un modal, este botón, y el data target, que te indica a qué modal es el que vas a abrir. Entonces, como vimos, dentro del car partial view solamente tenemos los action links, o sea, no sabemos qué HTML se está generando. Entonces lo que hemos hecho es ir a la página web, al botón de editar o al link de editar, le hemos dado inspeccionar para ver qué es lo que referencia, y vemos que tiene un atributo así, ¿no? A href car edit 1 edit, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho es copiar este href y lo hemos pegado simplemente en el car partial view, nada más. ¿Sí? Una vez que hemos copiado esto acá, necesitamos indicarle que este href no va a ir a este car edit 1, ¿no? Acá le podemos poner un michi, sino que va a ir al modal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como está dentro de la documentación, te dice, ¿no? Para disparar tiene que tener estos dos atributos, ¿no? Porque este acá es un tipo botón y acá te dice cuál es la clase. Pero en realidad lo que tenemos que tener es esto de aquí. Entonces copiamos estos dos atributos, data toggle y data target, ¿sí? Y los pegamos dentro de la etiqueta A del href, dentro y antes del texto que dice edit, ¿sí? Solamente lo ponemos de esta forma: href, data toggle y data target. Recuerden que el data target te indica a qué modal es el que voy a abrir. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos un ID que dice my modal, este michi representa el ID que yo quiero abrir, ¿no? O este numeral. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el JS, aquí en Java, en el jQuery, te indica primero qué elemento del HTML yo quiero agregar el botón on, o sea, cuando el modal se aperture, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este my modal es igual al modal que yo tengo aquí en el data target, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es mapear, va a buscar cuál es el modal que tiene este nombre y lo va a aperturar aquí, nada más, ¿sí? Entonces, si probamos, nos vamos acá al index, por acá recargamos la página. Y si dan cuenta, ya se vio el modal, ¿no? Modal title, bueno, los puntos que tiene, el close y el save change, ¿no? En el caso que se guarden datos. Si se dan cuenta aquí, ¿no? Lo que tenemos acá, ¿no? El modal title. Si lo actualizamos, por ejemplo, podemos poner actualizar
auto, ¿no? Por ejemplo, actualizar auto. Y aquí en el body, igual, ¿no? En lugar de close, podemos ponerle, por ejemplo, cerrar. Y en lugar de save change, actualizar, ¿no? Si se dan cuenta, volvemos a actualizar aquí. Bueno, acá falta un espacio, ¿no? En partial view, edit, falta un espacio. Ya. Ahora sí. Si le damos en edit, ¿sí? Actualiza, ¿no? Como nosotros hemos actualizado el título, es actualizar auto, cerrar y actualizar. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿y ustedes por qué piensan que, por ejemplo, ¿no? Acá yo le doy editar y por qué cuando le doy cerrar se cierra el modal y cuando le doy actualizar no? O cuando le doy aquí por ejemplo, en el botón del X, ¿no? Y eso es porque justo también el mismo modal a través del HTML tiene ciertas propiedades que están predeterminadas, por ejemplo, para cerrar el modal. Si lo vemos aquí, ¿sí? Fíjense que acá dice el botón que tiene un texto por defecto, no tiene un color por defecto, y tiene esa etiqueta que es del modal, que es data dismiss igual modal. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se apriete ese botón cerrar, lo que va a hacer es cerrar todos los modal que estén abiertos dentro de la página. Si por ejemplo acá tenemos un botón que llame a otro modal y le damos clic en cerrar, lo que va a hacer es cerrar todos esos modal que se hayan abierto, ¿sí? Igual que el botón que tenemos acá arriba. ¿Ven? Acá tenemos otro botón que dice igual, ¿no? Data dismiss modal, ¿sí? ¿Ven? Que tiene un icono que es para poder cerrar el modal, ¿sí? Acá tienen alguna consulta sobre los modal, sobre JavaScript. Casi de repente algunos no conocen bien la sintaxis de JavaScript. Un poco lo que hace acá es primero llamar al elemento del HTML. Siempre cuando ustedes vean en JavaScript esto de aquí, ¿no? Así, lo que está haciendo es, va a llamar a un elemento que tenga en HTML. Si lo llama de esta forma, con niche, lo que va a hacer es llamar a través del identificador que tenga tu elemento. Por ejemplo, si acá tenemos, digamos, vamos a copiar esto, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo con un input. Ya, vamos acá a agregar aquí arriba, ya, para pruebas más que nada, un input con un ID nombre 1, ¿sí? Un input simple, y vamos a agregar acá otro que diga, en lugar de ID, un name, ya, nombre 2. ¿Qué sucede? En jQuery o en JavaScript, cuando yo quiero llamar a un elemento, lo llamo sea por ID, por nombre o por clase. Por ejemplo, aquí coloco, ¿no? Vamos a poner un alert acá para que se muestre el valor, ¿ya? El modal. Sí, vamos a poner, por ejemplo, numeral nombre 1, ¿no? Numeral nombre 1. ¿Sí? Y a este alert lo que hace es mostrar un mensaje. Numeral nombre 1, acá vamos a ponerle punto val. Y lo que va a hacer aquí es retornar el valor que tenga dentro de este index. Entonces acá vamos a ponerle un value, nombre 1, y nombre 2 igual, ¿no? Value, nombre 2. ¿Sí? Entonces, si vemos dentro ya de la codificación, dentro de aquí, utilizamos, ¿ven? Sale un alert que dice nombre 1, ¿no? Es el valor que yo he llamado por el ID. Y si yo lo quiero llamar por nombre, como está en el segundo caso del input, lo que hago es llamarlo de esta forma. Por acá, no comento esto, y lo llamo con punto. Creo que está así, vamos a decir que... A ver...
undefined. No, es que no hay ninguna clase. O así también, ¿bien? Input, name, el atributo, y le pongo, es nombre 2, nombre 2. Y aquí está. ¿Bien? Entonces, esta es la forma en la cual yo llamo a los atributos que están dentro del HTML para jQuery, ¿no? Y el on te indica cuál es el evento que quieres que se realice cuando, por ejemplo, en el caso de que quieras cuando aprietes un botón, ¿no? Otro ejemplo en jQuery para que más o menos... ¿Alguien acá ya programa en jQuery? ¿Ha programado en jQuery? ¿No? Ya entonces sí, está medio... Está volando acá. Entonces. Ya, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ya, para que vean más o menos sobre jQuery. Aquí en el index vamos a agregar un botón, ¿ya? Un botón con ID btn alerta, ¿sí? Vamos a implementar un botón simple. Y en el JS vamos a hacer que este botón dispare un alert, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Vamos acá a agregar el evento del botón. Entonces acá llamamos al botón. Si está de esta forma, ¿cómo lo debo llamar? Dentro del JS. Con Michi, ¿cierto? Con numeral, con ese acá, porque por name no, porque no tiene esta propiedad. Entonces ponemos btn alerta punto. Y para llamar al evento, normalmente también es un poco una sintaxis intuitiva, ¿no? En este caso sería click, ¿no? Click, acá ponemos function, ¿no? ¿Cuál es la función a realizar cuando yo le dé clic al botón? Simplemente así, ¿no? Y acá igualito, ¿no? Voy a poner un alert donde indico, ¿no? Click btn alert, ¿sí? Click btn alert. Bueno, acá está mal. Bueno, acá voy a ponerle un nombre para que no se vea tan pequeño. Aquí btn alerta. Y vamos a poner un value alerta. Text. Eso no tiene text. Bueno. Este acá vamos a poner acá afuera. Ver alerta. ¿Sí? Y ahora sí, ¿no? Está dándole clic al botón ver alerta, ¿no? Y está haciendo ya una codificación por dentro del botón. ¿Sí? Entonces, listo. Ya, entonces, esto de acá, este modal que hemos creado con su partial view, hagan lo mismo para la clase. ¿Cómo se llama la clase que crearon? Estudiante, ¿no? Hay que hacer lo mismo para la clase estudiante que habían creado. ¿Ya? Para ir viendo. El link, por si acaso, es este de acá. O buscan Bootstrap nada más. ¿Sí? Buscan Bootstrap y le dan /JavaScript. Ya, para que vean la codificación. Si es que no la copiaron, pero es la misma que está acá. ¿Sí? Hagamos lo mismo para que se muestre el modal nada más dentro del estado. Vamos a darle clic en él. Sí. Entonces, vamos a ver acá.
Y vamos a ver primero qué es lo que dice la documentación, ¿ya? Para lo que es los day picker. Entonces igual, ¿no? Si por ejemplo entramos acá o entramos aquí, ¿no? En jQuery, day picker, entramos aquí, buscamos y acá vemos que hay igual una documentación que te explica cómo es que funciona este day picker, ¿no? Y como ven es muy parecido al de C Sharp, ¿no? Entonces esto de acá también se puede personalizar según el CSS que tengamos. Entonces si vemos aquí, nos vamos a View Source. Aquí te explica cuáles son los JS que tienes que cargar, de qué forma inicializas el day picker y cuál es el HTML que debes tener, ¿no? Son tres cosas: inicializar el JS, crear el input dentro del HTML y inicializar ese date picker, en este caso en la clase de date picker, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es aquí en nuestra clase index, ¿sí? Vamos a agregar debajo del botón alerta que se había creado, ¿no? Un input de esta forma, ¿no? Que diga, vamos a dar un p igual, p date, ¿sí? O fecha, vamos a ponerle una fecha, un input de tipo type, ¿no? Text, y de nombre vamos a ponerle date picker. ¿Cómo? Está acá, normal. ¿Sí? Simplemente hemos agregado un input y le estamos colocando de nombre date picker, nada más. Luego lo que nos indican es de que debemos inicializar este day picker, ¿no? Este function de aquí quiere decir que cuando la página web cargue, se van a inicializar o se va a ejecutar toda la codificación que ustedes coloquen dentro, ¿sí? Dentro de este function. Entonces lo que vamos a hacer dentro de acá, así como yo he puesto, dentro debajo o en la parte de arriba del modal, ¿no? Vamos a crear otra vez, ¿ya? Un function, ¿no? De esta forma, function, ¿no? Lo que queremos que se agregue, ¿sí? ¿No? Y como les decía, eso aquí lo que hace es carga inicial de los componentes de la página. ¿Sí? Es el que se encarga de hacer las funciones o operaciones que tenga dentro de la página al momento que se carga la página, ¿sí? Eso es lo que muestra. Ya, así, de esta forma. Entonces, dentro de aquí, dentro de este function que hemos creado, vamos a colocar la inicialización de este day picker. Entonces, simplemente llamamos al objeto, como habíamos comentado hace un momento, llamamos al objeto, en este caso se llamaba por ID, entonces ponemos numeral date picker, ¿sí? Y lo inicializamos como un tipo date picker, ¿sí? Simplemente así, date picker, como está acá. Le vamos al input y le ponemos date picker. ¿Sí? Entonces ya tenemos el input en el HTML, ya tenemos su inicialización en el JavaScript. ¿Qué faltaría? La referencia del script, ¿cierto? Que estamos utilizando. En este caso es jQuery UI JS. Para este caso vamos a agregarlo directamente en el layout, ¿no? Debajo de jQuery y de Bootstrap, ¿ya? Porque acuérdense que es de forma secuencial. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo coloco el script en la parte de acá arriba antes de llamar al jQuery, ¿no? Veamos qué sucede. A ver. Si yo lo coloco
en la parte superior. Aquí. ¿No? Y cargamos, como ven ya se agrega el input de tipo fecha. Pero si yo le doy clic, no le está inicializando como un controlador de tipo fecha. Si vemos acá, abrimos la consola, nos dice que el date picker no es una función y que incluso el jQuery no está definido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, dentro del layout, estamos llamando primero al JSUI y luego después estamos llamando al jQuery. Como les decía, esto acá es secuencial. Entonces, el orden en el cual ustedes llamen a sus JavaScript sí va a tener efecto sobre las llamadas. Entonces, primero vamos a colocar jQuery, luego Bootstrap y luego recién el jQuery UI. ¿Sí? Que habíamos colocado aquí. Fíjense que acá también no estamos haciendo referencia a un JS que tengamos dentro del proyecto. También podemos hacer referencia a un jQuery que esté dentro de una página web, ¿no? El único problema sería si es que, por ejemplo, nosotros tenemos una página web que funciona de forma local, solamente para la empresa, ¿no? Y tenemos restricciones en salida de los JS, o por ejemplo, si esta página web que está acá se cae, ya no voy a tener una referencia a ese JS, ¿no? Como una ventaja es de que si este JS se actualiza, yo voy a tener la última versión de ese JS. Pero podemos llamarlo tanto como JS locales como JS que estén en una página. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ya tenemos la fecha y ahora si cargamos otra vez, ¿sí? Vemos que ya no tenemos el error. Pero ¿qué sucedió con la fecha? Ajá. ¿Por qué se muestra de esta forma? Exacto, falta el CSS de este plugin o de esta librería que estamos utilizando para la fecha. Entonces, si vemos aquí, vemos también que ellos tienen un CSS para sus jQuery User Interface. ¿Ven? Entonces, igual, simplemente copiamos este link de la hoja de estilo, ¿sí? Y la copiamos en el layout, ¿sí? Vamos a copiarla después. ¿Dónde está el CSS? Aquí. Dentro de los CSS, vamos a copiarlo después del style, de ese style de aquí, ¿sí? Dentro del layout, ¿sí? Estamos en layout, donde agregamos el JS, ¿no? Del JS de UI. Y vamos a hacer lo mismo para su CSS, para su hoja de estilo. Copiamos el CSS y lo agregamos en la parte superior, donde está la cabecera, ¿no? Dentro de meta y debajo de content CSS y lo copiamos aquí, ¿sí? Ahora sí nuevamente probamos y vemos si ahora sí carga el estilo del day picker. Y ahora sí nos está cargando, ¿cierto? Entonces lo que faltaba era el CSS. Entonces son cuatro cosas, ¿no? Referenciar el JS, pegar el control con HTML y cargar los CSS también del DayPicker, ¿sí? Entonces ahora lo que van a hacer es este CSS que yo he cargado acá, este CSS y este JS que yo he puesto de forma directa en HTML, lo van a renderizar pero como un bundle. O sea, deben renderizarlo de esta forma acá, ¿sí? Como lo hicimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, esto de acá ya no se debe mostrar como script, o sea, no se debe mostrar directamente como script, sino se debe renderizar a través del bundle config que teníamos acá, ¿sí? A ver, agréguenlo y vean si carga igual como estaba antes. ¿Cuál? Ah, la fecha. Ah, la fecha es este de aquí, ¿no? Es un input. un input de tipo texto.
Entonces lo que terminan hasta aquí creen en el bundle el objeto para llamar la referencia del CSS y del JS, pero con un bundle script, con un renderizado. Pegamos el bundle del CSS y aquí le ponemos el mismo nombre que le pusimos al CSS. Nótense que le estoy colocando el mismo nombre tanto a los JS como a los CSS. ¿Por qué? Porque como uno es Style Bundle y el otro es Script Bundle, no van a tener problema en mapearse. ¿Sí? Entonces para el CSS yo le puse Bundle jQuery UI. ¿Sí? Entonces le vamos a poner acá jQuery UI. Vamos a ponerle mejor otro nombre para no se confunda. UI CSS. ¿Ya? Entonces acá en el layout ponemos al script jQuery-CSS. ¿Sí? Y en la referencia a cuál va a incluir esos CSS vamos a poner el link del CSS que está acá, ¿sí? Donde está el href. Copiamos este href de aquí, nos vamos al bundle config y bueno, quitamos uno de ellos porque solamente vamos a utilizar uno y lo reemplazamos, ¿no? De esta forma. Bueno, está así. Entonces ya tenemos el estilo para el jQuery UI CSS y el JS para el jQuery del JavaScript. Ahora si compilamos, debería cargarnos lo mismo, ¿no? Ya no necesitaríamos tampoco ese que comentamos acá. Bueno, primero que cargue, a ver. Nombre del path. Code. Más relativas a parámetro virtual path. Qué raro. Bueno. Vamos a ver este error regresando del break. Ya, porque justo me están comentando que ya está. Regresamos y vemos qué es lo que ha pasado para este error. ¿Está bien?